Buenos días, hoy estamos aquí con David Teixidó, nuestro compañero. Vamos a hablar sobre un tema que yo considero que es bastante útil e importante, como es toda la parte de planificación patrimonial. Empezando un poco por lo que sería al principio, ¿vale? Cuando una persona se plantea empezar a invertir, claro, puede pensar, vale, quiero invertir, ok, vale, pero el primer paso entiendo que es hacer una buena planificación, ¿no? ¿Cuáles serían, qué se trataría o de qué consistiría exactamente el hacer una buena planificación para un cliente que quiere invertir? Bueno, lo primero es entender el perfil del cliente con el que vamos a trabajar, ¿no? Al final no es lo mismo un cliente pues, que tenga una capacidad de ahorro muy elevada o que tenga una capacidad de ahorro más corta. También no es lo mismo un cliente pues, que ya empiece con una empresa o que esos ingresos provengan de una empresa como que lo reciba como persona física, ¿no? Entonces, una vez entendemos bien el perfil del cliente, pasamos un poco a concretar cuáles son los objetivos, ¿no? Lo comentábamos con otro compañero, el para qué, ¿no? El para qué vamos a invertir, para qué vamos a empezar con todo esto. A partir de aquí, pues vamos a trazar un plan en el que vamos a mirar de conseguir estos objetivos de la mejor manera, ¿no? A través de las inversiones inmobiliarias, que es lo que hacemos aquí. ¿Y requisitos para que una persona pudiera empezar a invertir? Porque no supongo no estará al alcance de todo el mundo. Habrá personas que por perfil económico o por ahorros o lo que sea podrán hacer, otros no. ¿En qué momento una persona se podría empezar a decir, mira, ahora sí, estoy en posición de poderme invertir? A ver, realmente tal como las soluciones financieras que hay ahora mismo a nivel de hipoteca, más préstamo personal y demás, prácticamente cualquier persona podría empezar a invertir. Nosotros aconsejamos no empezar con préstamos personales, sino empezar directamente con hipoteca, normalmente, a no ser que sean casos muy especiales, y mirar de invertir directamente cuando alguien tiene un capital inicial como mínimo unos 20-30.000 euros aproximadamente. Pero ya eso depende mucho del perfil de cada uno, de la situación, de si puede tener apoyo familiar en algún momento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea, al final depende de cada perfil y a partir de ahí vamos a ver cuál es la mejor solución para el cliente. Claro, y entiendo también que cuando una persona decide invertir y empieza, sea con financiación o recursos propios, tendrá que tener en cuenta, que supongo que la planificación ayudará a esto también, el evitar ciertos errores que cuando no vas bien acompañado se puedan dar. ¿Qué tipo de errores se puede encontrar un inversor? Sí, a ver, se me ocurre así de primeras, por ejemplo, el sector turístico, que fue donde yo empecé realmente, invertir en turístico. Es un tipo de inversión que te da mucho retorno, mucha facturación, por decirlo así, pero que fiscalmente para una persona física, por ejemplo, te quita la mitad de esa rentabilidad directamente, ¿no? Entonces, empezar a invertir como persona física porque ves que vas a facturar mucho en el turístico puede ser un error que yo mismo he hecho y que me he encontrado mucho y que es bastante habitual, ¿no? Cuando al final ahora mismo tenemos un modelo, por ejemplo, como es el de habitaciones, donde podemos invertir a una rentabilidad neta aproximada y con una carga fiscal del 50% de lo que sería el turístico, ¿vale? Eso podría ser un error. Después, el principal error que se repite más y que todos los inversores siempre nos dicen, ¿no? Es el no haber empezado antes. Es el error que al final los clientes les duele más, ¿no? Sí. Nos encontramos más. Porque hablas de modalidades, hablas de turístico, hablas de habitaciones, un cliente que empieza a invertir, ¿es una modalidad más recomendable que otra o depende un poco del perfil o un poco la asimilación de riesgo de cada uno? ¿Cómo se enfoca esto? Bueno, tenemos perfiles, por ejemplo, de inversores que tienen empresa, que tienen ya una edad, que tienen ya, digamos, un capital inicial muy grande. Pues para ese cliente quizás sí que puede ser bueno empezar por un edificio, por un piso turístico, por un local, ¿no? Por un tipo de inversión que sería más recomendable para un inversor pues, que ya llevara más tiempo normalmente, ¿no? Pero así en general lo más normal es que los inversores cuando empiezan tengan poco capital inicial, pues dependiendo del capital inicial podemos empezar por convencional o por habitaciones, que son los modelos que fiscalmente van a ser más beneficiosos, ¿no? Uh-huh. Y claro, un inversor empieza a invertir, ¿vale? Supongo que te encontrarás que hay diferentes perfiles de inversor, unos más conservadores, otros menos. El explicarles el efecto bola de nieve, la importancia que tenga para crear un patrimonio a largo plazo. ¿Es importante que una persona que invierta tenga esa mentalidad de inversión a largo plazo y efecto bola de nieve o, bueno, no tiene por qué? Normalmente eso se puede ir creando. O sea, lo más importante es que haga la primera inversión.
Eso es lo más importante, porque el mismo cliente ya va a ver, cuando empieza a recibir ese cash flow, cuando empieza a ver que esa hipoteca se va pagando sola, ¿no? Se lo va pagando un inquilino, cuando empieza a ver que ese bien que tiene, lo normal es que vaya subiendo de valor, ¿no? De precio en el mercado y demás, eso solo ya le va a facturar esa bola de nieve, ¿no? Esa sensación de, ostras, pues ahora tengo este cash flow, tengo esta propiedad que se va pagando sola, puedo coger ese cash flow que tengo extra más mis ahorros que llevo haciendo e invertir en la siguiente propiedad. Entonces es algo que el inversor cuando viene normalmente no viene tanto pensando en eso. Es algo que nosotros sí que intentamos desde aquí inculcar para que el inversor cuando viene ya tenga esas ganas de ahorrar, ¿no? Sobre todo para poder al principio sobre todo escalar muy rápido, pero que prácticamente es un trabajo que lo hace solo la inversión. Sí, y claro, una vez tenemos un inversor con un perfil, que sabemos dónde enfocarlo, que sabemos, le hemos creado un plan, o sea, una planificación de inversiones, vale, ok, el tema, mira, por internet te encuentras 50 empresas profesionales que te ofrecen oportunidades de inversión de todo tipo. ¿Hasta qué punto podemos, o debemos hacer ver al cliente de que todo lo que son temas costes está absolutamente todo contemplado en los temas de análisis cuando hacemos oportunidades de inversión, yo por lo menos lo que he visto, muchas agencias pues no te incluyen realmente todo. No es que digo que engañen al inversor, pero de inicio no están aportando toda la documentación, toda la información sobre lo que sea rentabilidad de esa, porque hay variables que no están teniendo en cuenta. ¿Eso hasta qué punto es fundamental de que el inversor lo tenga claro para generar esa relación de confianza con la empresa? Bueno, al final el consejo un poco que podríamos dar al inversor es que cuando estamos hablando de inversión inmobiliaria tiene que ser pasivo, porque si no se convierte en un trabajo, no en una inversión, ¿no? Las inversiones quiere decir que el inversor va a poner un dinero en un sitio, va a tomar ciertas decisiones, pero va a tener que tomar las decisiones siempre con el trabajo hecho por parte de un equipo profesional o por una agencia en el caso, ¿no? Entonces, cuando hay parte de esos trabajos que convierten la inversión en pasiva que no están contemplados, pues realmente no estamos hablando de una rentabilidad neta o una inversión, ¿no? Estamos hablando de que hay una parte de inversión y una parte de trabajo. El trabajo está remunerado de una manera y la inversión de otra, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es importante verificar esto, que realmente en los informes que se presenten esté puesto absolutamente todos los gastos, de compraventa, reformas, impuestos, notaría, honorarios de la agencia y después también todo lo que es la parte de cargos anuales, ¿no? Como puede ser el IBI, comunidad, basuras, los honorarios de gestión que van a hacer que sea una inversión y no un trabajo lo que va a haber después. Y bueno, la verdad es que nosotros tenemos confianza con muchos clientes que nos han pasado algunas veces informes, ¿no? de otras empresas y sí que hemos visto que hay muchas de estas partidas que no están contempladas, ¿no? Una de ellas que yo me he encontrado es el tema del IBI, del IVA. O sea, hay gastos inicialmente que si no te lo puedes declarar te pueden desvirtuar de forma importante los números. La rentabilidad. Claro, el IVA cuando eres un particular es un gasto, ¿no? Cuando es una empresa a la que se le factura, pues no. Es importante también a la hora de hacer los informes pues saber con qué estás hablando, ¿no? Si con una persona jurídica o física, ¿no? Y si hablamos de emociones, o sea, el apego de un inversor hacia las propiedades. ¿Hasta qué punto hay que gestionar y cómo se gestiona eso para que entienda el inversor que igual que inviertes en bolsa, pues no tienes apego a un numerito, pues en un piso tampoco tienes que tenerlo? Pues eso es complicado, ¿no? También te diría que hay perfil de clientes. Hay un perfil de clientes, sobre todo cuando empieza, que tiene mucho apego y ahí nosotros siempre tenemos esa dualidad de tratar de hacerle entender que es una inversión por otra parte y por una parte y por otra entenderlo también, ¿no? El punto de que su piso es su primera inversión o su segunda inversión, le hace gracia tener un piso de esa determinada manera ahí y hay que entender un poco, ¿no? Que quiera entrar en alguna parte del proceso de reforma o de amueblar, siempre tratando de educar desde el punto de vista de inversión, ¿no? De que las cosas que hagamos sean pensando en la rentabilidad económica, pero también dando un poquito de cuerda, porque al final hay una parte de ilusión que creo que está muy bien también en todo lo que uno haga, ¿no? Y bueno, hay que dejar también que el cliente se ilusione con el proyecto y se lo haga suyo también, ¿no? Si es que lo quiere así. Sí,
Y llegando un poquito más allá del inversor que ya está trabajando, ¿vale? Claro, tendrá una planificación, tendrá pues, un apego mayor o menor a la propiedad, lo que sea, pero llegará un momento y contra más inversión vaya haciendo en el que tendrá que empezar a diferenciar, o ya de inicio entiendo, lo que es un poco la gestión financiera de lo que es la gestión patrimonial. O sea, ¿qué se le puede decir a un inversor para darle, digamos, esos inputs iniciales de diferenciarle qué es cada cosa? Porque muchas veces he visto que un inversor pues, no sabe separar una cosa de la otra. Y el concepto pasivo está muy asociado a un aspecto, pero hay algunas variables por ahí que hacen ver de que bueno, diferencias hay entre gestión patrimonial y financiera. ¿Podrías explicar un poquito de cara al inversor que se plantee cualquier inversión, cómo puede ser la cosa? Bueno, nosotros miramos desde el primer día de hacer un trabajo de una creación de crear un Excel, ¿no? Con el cliente de su gestión patrimonial, mirando un poco cómo evoluciona su patrimonio neto. Y ahí yo creo que hay un ratio, ¿no? que es la rentabilidad sobre el patrimonio neto, que te ayuda un poco a ver, ¿no? Si tú tienes 3, 4 viviendas de uso propio, pues esas viviendas no están rentando, ¿no? De alguna manera. Entonces ahí vamos a ver un poco cuál es la rentabilidad sobre el patrimonio total neto que tiene el cliente, ¿no? Si tenemos un patrimonio de 1 millón de euros, por ejemplo, y se le está sacando 30.000 euros al año, pues quiere decir que ese patrimonio está rentando un 3%, ¿no? Anual. En cambio, si tenemos un patrimonio de 1 millón y está rentando a 150.000, pues está rentando un 15% neto, ¿no? Entonces ahí es un poco, viendo ese ratio, vamos a ver pues, qué parte del patrimonio realmente estamos utilizando para sacar esa rentabilidad y qué parte de la parte, o sea, qué parte de los activos pues, son más patrimoniales, es más de disfrute del cliente. Entiendo que llegan clientes de que no tienen claro ambos escenarios y simplemente quieren invertir y a lo mejor ya tienen propiedades que podrían estar dando rendimiento y les ayudáis a canalizar eso, entiendo también. Sí, incluso hay clientes que ya no es su propio para su disfrute, sino como dices, ¿no? Ostras, pues yo tenía la vivienda que yo me compré en Barcelona en su momento, que ahora la tengo alquilada, y cuando empezamos a rascar, ¿qué vale esa vivienda? 600.000. ¿Qué le estoy sacando? 1.500. Ostras, estamos hablando de un 3% neto, ¿no? No sacamos todos los números. Entonces, claro, tengo una vivienda de 600.000 pagada, prácticamente no tengo capital inicial para hacer una segunda o una tercera operación, pues puede ser una muy buena cosa, ¿no? Hacer una venta de esa vivienda y tratar de optimizar esa cartera, ¿no? Que tenemos de patrimonio. Esto lo trabajamos mucho a partir de la hoja de patrimonio neto, ¿no? Y a partir de aquí pues, se ve lo que el cliente tiene, qué rentabilidad se está sacando a cada producto y miramos también no solo de comprar con el capital inicial que tiene disponible, sino planificar ya si en algún momento, una vez sacado ese capital disponible, hasta que vuelva a crear con el cash flow y con el ahorro siguiente, si vale la pena hacer alguna venta de algo de este patrimonio para ir un poquito más rápido y aumentar la rentabilidad de su hoja, de su portfolio, ¿no? Claro. Sí, sí. Y luego también habrá el perfil de cliente preocupado por temas normativos, de que estará preocupado, asustado por temas de turístico, por habitaciones, pues no deja de escuchar regulaciones. A ese perfil de inversor, ¿qué se le puede decir? Yo creo que estamos todos preocupados porque es algo que no podemos controlar. Al final es algo que está en manos de terceros, ¿no? Que son los políticos en este caso. Y aquí el arma para dejarnos de preocupar tanto es la diversificación. Entendemos que si diversificamos tanto en zona como en tipo de inversión, pues va a ser la manera de estar más protegido a cualquier cosa que pueda pasar, ¿no? Y nosotros desde aquí tratamos tanto las planificaciones como en el día a día con los clientes, no solo ir a por lo más rentable, sino buscar también, pues una vez sobre todo el cliente ya va teniendo 2, 3 propiedades, ya va pudiendo tener ese cash flow, después buscar la protección a través de la diversificación, ¿no? del portfolio. Y entiendo también, claro, en esa diversificación, claro, el inversor cuando adquiere una propiedad para rentabilidad, también que entienda de que no es para toda la vida. O sea, el concepto de desinversiones ya existe también. O sea, ¿no? O sea, si hay una amenaza normativa, un cambio normativo, una modalidad concreta
que nos afecta y vemos que tenemos que cambiar el mercado, pues igual que en bolsa sería pues, vender y comprar otras acciones, aquí desinviertes, te vas al mercado donde esté protegido y eso lo trabajamos, ¿no? Sí, por eso también no solo buscamos la rentabilidad por el alquiler, sino también buscamos zonas que se puedan revalorizar. Por si por algún cambio normativo, porque ha subido mucho el precio, queremos hacer una desinversión, la podemos hacer pues, generando más capital que nos ayude pues, a seguir escalando y a seguir invirtiendo, ¿no? De hecho, una cosa muy útil desde mi punto de vista que trabajamos con los clientes es ir haciendo esas hojas de patrimonio neto una vez al año, porque ahí vamos a ir viendo la evolución del valor de nuestra cartera y ver pues, si alguna propiedad ha subido mucho ese valor y no ha subido en concordancia ese alquiler. Esto nos va a dar pues, el hecho de que esa rentabilidad por coste de oportunidad de ese activo ha bajado, ¿no? Ha subido el precio, claro. El alquiler no ha subido a la misma velocidad, por lo tanto ha bajado esa rentabilidad por el coste de oportunidad de hacer con este mismo capital otra cosa, ¿no? Entonces ahí puede ser interesante en algunos casos hacer una desinversión, como bien dices, o hacer una venta y utilizar ese capital para ponerlo en 1, 2, 3 o más sitios. Sí, sí. Muy bien, Roger. Pues bueno, simplemente no sé si quieres dar algún tipo de consejo a que quiera empezar, a que esté a punto de empezar, está ahí dándole vueltas. Que quiera empezar, que empiece, aunque sea comprando lo que tenga debajo de casa. O sea, prácticamente lo que diría es eso, aunque se equivoque, va a ser mejor que empiece que no empiece, ¿no? Y que ya haya empezado, que diversifique, ¿no? Serían un poco así los consejos rápidos que podríamos dar. Y para todos, pues que miren de hacer una hoja de patrimonio neto y que contacten con nosotros sobre todo, que les vamos a ayudar en todo el proceso. Perfecto. Pues nada, pues muchas gracias por invitarme y seguimos trabajando. A tope, seguimos.